Esta es la última media hora del programa Trazando la Plomada. Como siempre te hacemos recordar que tenemos un programa, este programa va a aparecer el día lunes posiblemente, algunos un poco más después, pero tienes el Trazando la Plomada y está para que lo escuches en caso haya llegado tarde o quieras repasarlo otra vez, porque a razón de que la mayoría nos dice que el programa lo escuchan 1, 2, 3 veces el mismo programa, porque hay demasiada información, hay mucha información muy rica. Entonces, ¿qué tal si también haces como estos hermanos que lo escuchan 1, 2, 3 veces para poder sacar el máximo provecho a este programa Trazando la Plomada? Te invitamos a llamarnos también, a ponerte en contacto con nosotros, a poner tu opinión y bueno, de alguna manera tratamos de acercarnos más a ti. Te damos gracias por la sintonía que haces para Radio del Pacífico y también para Trazando la Plomada en YouTube. Te agradecemos mucho, bendiciones y continuamos en esta última media hora. Ya, George, si puedes leer por favor el pasaje de Efesios 1 del 15 al 20 para poder reflexionar también sobre el amor de Dios y todo lo que Dios ha preparado para aquellos que lo buscan y que le aman. Dice así la palabra del Señor, como título dice el Espíritu de Sabiduría y de Revelación. Versículo 15, capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os haya llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Hasta el 21, Amén. ¿No? Hasta el 20 nomás. Sí, porque ya. Ahí está concentrado todo lo que queremos conversar con los hermanos que están al otro lado. Fíjense, antes de empezar, me gustaría si podemos leer el primer verso del capítulo 1. Es muy interesante poder recordar a los que nos escuchan de que las cartas que están, la carta del apóstol Pablo, que siempre las denomina según la iglesia a la cual escribe, ¿no? La iglesia de los Colosenses, de los Filipenses, de los Efesios, los Gálatas, y a veces piensan de que la iglesia pues es toda la gente que se reunía ahí en los diferentes lugares, ¿no? Galacia, Colosas, Filipos, Efesios, pero la palabra de Dios es clara a quién se está dirigiendo realmente. Miren lo que dice el primer verso del capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y miren este detalle, ¿eh? A los santos y a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, no es a la ciudad, no es a la ciudad de Éfeso. No es ni a la ciudad, ni a los que se reúnen en alguna iglesia que se llama la iglesia de Éfeso, sino es a los santos, es decir, a los separados, ¿ya? Pero también a los fieles y a los que están en Cristo Jesús. O sea, mira cómo va filtrando, ¿no? O sea, no es todo el mundo de que va a una iglesia, está dirigido a ellos, sino a los que realmente en su corazón han sido separados, consagrados para Dios, que son fieles en Cristo Jesús, y bueno, resulta que están en Éfeso, ¿no? Entonces, tal vez sería importante resaltar el hecho de que no porque asiste uno a una congregación, a una llamada, entre comillas, tenemos esa costumbre de muchos años en llamarle iglesia a un local o llamarle la iglesia a unos líderes. Ni uno ni otro es iglesia. Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza.
Iglesia son los santificados en Cristo, los fieles en Cristo. La iglesia más nos comportamos como una institución que como un cuerpo. Entonces, la idea que se nos da en la iglesia y digamos, y por el hecho de tener autoridades eclesiásticas dentro de la iglesia, claro, no a tal nivel como lo tienen otras organizaciones que ya tienen un solo líder. Nosotros en la iglesia evangélica no sucede eso, pero de todas maneras tenemos un problema de que estamos establecidos sobre la base de un congregacionalismo, más no sobre una base de un cuerpo. Entonces a veces impera más el concepto de estar en una congregación denominacional que estar en el cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo rompe esas formas y no diríamos que las rompe, porque él está prácticamente recién predicando la palabra de Dios en medio de un grupo llamado judío, porque él es fariseo judío. Entonces, y ahí también había pues los fariseos y los escribas y los herodianos. Entonces, ahí encontramos de que él está hablando de una situación, digamos, de lugar, más no de grupo, que, digamos, relacionándose, digamos, con el lugar. En este caso, la iglesia de Éfeso que está en Arequipa, ¿no? Que se podría llamar de esa manera, ¿no? No, él de frente dice la iglesia de Arequipa, punto. O la iglesia de Tacna, o la iglesia de Lima, punto. ¿Por qué? Porque para él no hay divisiones. Para él no existe esa situación, digamos, congregacionalista o denominacionalista. O sea, él no tiene en mente ese concepto porque él tiene en mente el concepto claro de lo que Cristo hizo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Entonces sería importante resaltar este punto porque muchas veces hablamos de que, ¿qué es lo que...? No, yo he escuchado frases así, no sé si ustedes también, que dicen, ¿qué es lo que dice la iglesia al respecto? Qué raro que digan así, es algo que están pensando en líderes, en algunos líderes de la religión, por ejemplo, dice, ¿no? La iglesia, o vámonos a la iglesia, como que vamos al local donde nos reunimos. Como decía, ni uno ni otro es la iglesia. ¿Y por qué hacía referencia a esto? Porque el verso 15 y 16 dice lo siguiente: por esta razón también yo, dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay en ustedes y de su amor por todos los santos, no dejo de dar gracias por ustedes mencionándolo en mis oraciones. ¿Mencionando a quién en sus oraciones? A aquellos, dice, que tienen fe en el Señor Jesús y amor por todos los santos. Entonces ya no es para todos los que asisten ahí, sino para el grupo de personas, como dice el verso 1, que son los santos y fieles en Cristo Jesús, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, perdón. Entonces, ahora vamos al verso 17, que es donde empieza la parte interesante, ¿ya? Y es curioso que nuevamente esta es una oración, ¿no? Cuando estábamos en el capítulo 3, era una oración de Pablo, y aquí también es una oración, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé dos cosas. Uno, espíritu de sabiduría, y otro, espíritu de revelación, ¿no? En algunas otras versiones dice, les dé sabiduría espiritual y revelación, de tal manera que puedan tener un mejor conocimiento de Dios. Entonces, lo primero que podemos concluir aquí es que la sabiduría espiritual o el espíritu de sabiduría y la revelación no viene de nosotros mismos. Necesitamos que el Padre de gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nos lo dé. Y para eso necesitamos orar, porque el apóstol Pablo está orando de parte del Espíritu Santo, ¿no? Y está diciendo de que su oración va en ese sentido, que nos permita poder tener esa capacidad, revelación y sabiduría. ¿Pero para qué? ¿Quién dice, no? Como vemos ahí, el hermano Pablo, como el hermano mayor, como era un hermano mayor y más entendido en las cosas de Dios, sabía por qué orar efectivamente. Por eso es que a veces en la Biblia encontramos de que dice, no sabemos cómo orar, y encontramos pues de que no sabían cómo orar los efesios. Entonces él empieza a ayudarlos a saber cómo orar efectivamente para que pudieran tener los resultados que él estaba teniendo en la relación con el Señor Jesucristo. Amén.
¿no? Por eso dice, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Otros que de repente no tienen esta misma revelación, hubieran estado, Señor, que lléname de prosperidad, Señor, que dame los dones de poder, Señor, dame el don de fe, Señor, dame. O sea, están pidiendo, están orando, pero están orando algo que de repente no necesariamente es lo que necesitan. Por consiguiente, Pablo específicamente, porque específicamente está orando y está declarando, porque aquí está diciendo a los efesios por lo que él está orando por ellos, y les está explicando, le dice, ¿no? Dice, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación, dice, en el conocimiento de Él, dice. ¿No? O sea, eso es lo que me encanta de Pablo, que era un hombre cristocéntrico, porque él sabía de que la única manera de poder ser eficiente y eficaz en el Evangelio es ser cristocéntrico, no religioso, no pastorcéntrico, no lidercéntrico, no templocéntrico, no, sino cristocéntrico. No denominocentro. Céntrico. Y fíjense en qué, miren todo lo que necesita, ¿para qué? Para conocerlo más plenamente, conocimiento. Otra vez llegamos a lo mismo, ¿no? Conocimiento, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué es lo primero que está orando? Dice, estoy orando para que los ojos de su corazón les sean iluminados, ¿no? En otra versión dice los ojos de su entendimiento. Y esto es interesante porque quiere decir que nosotros podemos estar en las cosas de Dios, pero de repente nuestra mirada espiritual no ha sido iluminado todavía, no hemos alcanzado el poder conocer, y ahorita vienen las tres cosas que Dios quiere a través de la oración de Pablo que no podamos han sido iluminados como debieran, ¿no? No han sido iluminados como debieran. O sea, tenemos una iluminación, si no, no seríamos salvos, ni tampoco seríamos cristianos. Pero esa iluminación todavía no es suficiente. Ya necesitamos más. Y ahora vamos a ver qué cosas es lo que Dios quiere que podamos conocer. Y eso es todo una suerte de prueba para nosotros mismos, ¿no? A ver cuán iluminados andamos, ¿no? Dice, la primera es que podamos conocer la esperanza a la cual nos ha llamado. Esa es la primera, la esperanza a la cual nos ha llamado. Dios nos ha llamado a una esperanza. ¿Cuán claro lo estamos viendo? Ese es número uno. Número dos, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Suena un poco enredado, pero lo que está diciendo es que Él nos ha dado herencia. Todo aquel que ha sido adoptado como hijo por parte de Dios, que es un hijo de Dios, por ser hijo, recibe herencia. La herencia es inmensa y vamos a ver para poder estar hablando de la herencia de Dios. Entonces, lo que Dios dice es, yo quiero que ustedes puedan ser iluminados sus ojos para que puedan discernir, para que puedan comprender la magnitud de la herencia que ustedes han recibido de parte de la grandeza de Dios que ya hemos estado hablando. Aquí dice cuáles son las riquezas de la gloria de Dios en su herencia a los santos. Y la tercera cosa que... ¿Sí? Solamente para poder resaltar lo que estás leyendo. Cuando habla de herencia, en el plano natural se entiende de algo que voy a recibir cuando los papás ya no están, dejan a los hijos herencia, ¿no? Dejan algo material, ¿no? Un carro, una casa, más cosas, qué sé yo. Pero son cosas que la persona, cuando ya no estén los padres, el que da la herencia, lo va a disfrutar aquí, en este plano horizontal. Y cuando Dios habla de riquezas y herencia, la pregunta sería, ¿yo esa herencia la voy a disfrutar aquí en este plano horizontal? ¿O es que yo tengo que llegar al cielo y recién ahí disfrutar la herencia, entiendo de que aparte de Dios yo no voy a necesitar nada? No, definitivamente eso es para acá, justamente, porque solamente el hecho de que seas hijo, ya automáticamente como tal, tienes, por ejemplo, el favor de Dios está contigo.
La Claro, pero gracia sabes de que Dios. el punto principal de eso es que no tanto ser hijo, sino de que él murió, porque estamos hablando de herencia. O sea, es necesario que para que se herede algo se necesita que muera el que lo tiene, el que es propietario de esa herencia. Y la Biblia dice que Jesucristo murió por nosotros. Entonces, Él ha muerto y Él ha resucitado. Entonces, ahora, ¿por qué nosotros podemos decir que somos herederos? O sea, ¿por qué somos herederos? Porque ya Jesucristo nos los ha otorgado. En primera instancia, o sea, tenemos la salvación, dice que tenemos las primicias de la salvación. Entonces, en primera instancia tenemos herencia, ya, no es que la vamos a tener, sino que ya la tenemos, porque ya Jesucristo murió y resucitó. Entonces, la idea es que ahora la estamos disfrutando, pero ese disfrute, a mi entender, no la tenemos lo suficiente profundamente porque nosotros mismos más vivimos en la carne que lo que vivimos en el espíritu. Porque si viviéramos más en el espíritu, esa herencia sería tan, o sea, sería tan evidente, ¿no? De lo que el mundo es para nosotros evidente. Porque para nosotros el mundo es evidente. Imagínense, ahorita estamos metidos yo estoy metido en un cuarto, obedeciendo las leyes del Perú, ¿no? Y viendo, pues, diciendo, Señor, aquí estoy, pero tengo en mi corazón paz, tengo en mi corazón gozo, tengo en mi corazón esa alegría de mi herencia, ¿no? Porque soy santo. Y ahorita estamos en el programa, estamos separados, ahorita no nos estamos viendo, estamos comunicándonos por un celular, y estamos aquí juntos hablando de la presencia del Señor Jesucristo y lo hablamos porque estamos viviéndolo, porque estamos experimentando esa herencia, ¿no? En la cual nos está hablando la Escritura. A propósito de esa herencia que se dijo hace un momento de que no es completa, sería bueno recordar a nuestros queridos oyentes que el motivo por el cual esta herencia no es completa, y lo enseña Efesios también, el libro de la carta de Efesios, es porque el Señor ya su promesa de salvación y de vida eterna a su lado es para nuestro alma y es para nuestro espíritu. Ya nuestro espíritu y nuestra alma, según la Escritura, ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. El problema está en nuestro cuerpo es el mismo, nuestro cuerpo no ha cambiado, y la Escritura dice pues que nuestro cuerpo está condenado, o sea, al final polvo es y a polvo va a regresar. Entonces, como durante nuestra vida anterior a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, justamente la naturaleza de carne que el enemigo puso en nosotros trabaja a través de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo ha sido y sigue siendo el elemento que usa el enemigo para poder llevarnos al pecado. La Escritura dice en Romanos 6, dice justamente, nos advierte de esas cosas porque es el cuerpo el área flaca de nosotros. ¿Qué dice Romanos 6? Dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro. Entonces, miren lo que dice el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que no gobierne en vuestro cuerpo mortal, porque lo que va a suceder es que lo vas a obedecer en sus pasiones y en sus deseos. Entonces, es a través de nuestro cuerpo que vamos a ser atacados. Entonces, por eso es que nuestra salvación, que ya la tenemos porque es una promesa de salvación y Dios no miente, pero el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que es como un arras, como es una constancia que la promesa de Dios es verdadera, pero también dice que lo voy a leer en Efesios 1:11, dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, miren, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este espíritu es el arras de nuestra herencia. Acá está la herencia. O sea, Dios ya nos dio la herencia y nos ha dado un arras, que es el Espíritu Santo. Pero dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Esta redención, la que falta, es que nuestro cuerpo sea liberado. Ahora, la Escritura después nos enseña que lo que vamos a recibir es un nuevo cuerpo
donde ya no haya ninguna relación con el pecado. Ahí Claro, se completará ya la herencia. Mientras tanto, es como lo que estamos haciendo ahora, estamos santificándonos, o sea, ya hemos sido santificados por Dios, pero ahora nos estamos santificando por nuestra obediencia en el Espíritu Santo. Pero llegará ese día en el cual en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, dice la Biblia, ¿no? Y ese momento verdaderamente es glorioso. Yo lo tengo en mi corazón, yo como ustedes también, estamos esperando ese momento de la palabra, el cumplimiento de la palabra de Dios, de la segunda venida del Señor Jesucristo en los cielos, y dice que nos llevará conjuntamente con Él, y dice, los muertos resucitarán primero, y los que están vivos, dice, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Y ya no habrá pecado, ya no habrá esta situación en la cual estamos hablando, ¿no? Ya sencillamente estamos mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores cara a cara. Y eso es, bueno, lástima que ya faltan 2 minutos nomás para terminar el programa y recién hemos empezado, así que vamos a continuar el próximo sábado, pero un poco para ir redondeando, justamente ese es el primer punto del cual Dios quiere que podamos ver con claridad, por eso dice que los ojos de nuestro corazón sean iluminados, es para que conozcamos o sepamos cuál es la experiencia, la esperanza a la cual nos ha llamado. Y hemos estado hablando justamente de eso, ¿no? Hay una esperanza viva, y cuando digo esperanza viva, es que la palabra esperanza se utiliza mucho en el día a día, pero yo espero que el Perú sea campeón mundial. Yo espero, y yo espero muchas cosas, pero no tienen un respaldo, no tienen algo que asegure. O sea, es una esperanza, pero no es viva. Pero la palabra de Dios respalda a todo lo que dice, porque es Dios el que la dice, por lo tanto, la esperanza de todo lo que viene y de todo lo que ya ha sido dado y que va a ser perfeccionado, es una esperanza viva. Y Dios quiere aquí, en esta oración, a favor nuestro, de que podamos saber cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, y también hemos estado hablando cuál es la herencia que hemos recibido de acuerdo a las riquezas de gloria. Y el último punto del cual Dios quiere que tenga. Sí, Jorge. Quería solamente para dejar ahí en la mente de los oyentes 2 cosas importantes, ¿no? Dios va a manifestar su gloria a través de la iglesia, su cuerpo. Y Satanás va a usar la carne, como nuestro cuerpo, para que ahí se manifieste odio, venganza, lascivia, concupiscencia, etc. Entonces, nosotros estamos en el centro y tenemos que decidir si obedecemos a Dios para que las grandezas y la gloria de Dios se manifieste a través de la iglesia, a través de su cuerpo, o también podemos dejar que el diablo manifieste toda su inmundicia a través de nuestra carne o de nuestro cuerpo. Entonces hay que estar atentos, nosotros somos los que monitoreamos. Amén. Con eso ya nos despedimos, George, de nuestros hermanos. Gracias a Dios por este día que hemos tenido este programa y la verdad que anhelamos el día que podamos juntarnos, podamos vernos. Jorge, a propósito, me dijiste de que ya estabas probando para poder tener alguna videoconferencia con nuestros oyentes, ¿no? Sí, estoy tratando de ver todos los detalles técnicos para que podamos conversar en uno de estos días, sobre todo con personas oyentes del programa que han perdido familia y seguramente tienen muchas preguntas que tienen ahí sin responder. Nosotros queremos, por medio de la palabra de Dios, la Biblia, explicarles las preguntas que ustedes tienen y que Dios mismo sea el que le da respuesta a sus corazones para ayudar a pasar este momento tan difícil. Perfecto, muchas gracias a todos y que el Señor los guarde en este fin de semana. Chao, chao. Bendiciones, chao, chao.